Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todos los sábados por 15 temporadas y ahora en el cuarto episodio, el Club de Lectores. Son 8 años haciendo esta producción, todos los sábados a las 2 de la tarde de distintas librerías, pero en los últimos 2 años, 3 años ya casi, aquí en Norberto González, en Río Piedras. Nosotros, el primer minuto nos lo conceden, es el primer minuto de solidaridad con un mundo agredido hoy por el gobierno de Estados Unidos, por el nuevo emperador Donald Trump, y somos solidarios con todos los genocidios. El del pueblo de Gaza, principalmente 750.000 personas, 75.000 personas, deben cualificar, han sido asesinadas por el gobierno de Israel con el auspicio y el endoso del gobierno de Estados Unidos. Pero ese genocidio que es aniquilar un pueblo, lo repiten hoy contra el pueblo de Cuba, lo han instaurado contra el pueblo de Venezuela y quieren también instaurarlo contra el pueblo de Irán. Pues de nuestra parte, objetamos, no lo repudiamos y decimos que no apoyamos eso en nada, pero en nada es en nada. No es que no hayan imperios, han habido, para eso hay gente que se rebela contra los imperios, pero no volvemos al siglo XIV, no volvemos al siglo XV, como dijo Marco Rubio, que el problema de todo fue la lucha por la independencia de los pueblos de América Latina y de África. Jamás volveremos al colonialismo, jamás. No nos interesa de ninguna forma ni por ningún formato ni por ningún imperio, sea Estados Unidos, sea otro imperio. Con esa nota introductoria, en una semana que sigue siendo de terror para la humanidad, queremos presentar a un querido amigo, escritor, abogado, compañero de cátedra, en algún momento dado cuando estuvimos por 20 años casi en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, y alguien que sin ton ni son sigue escribiendo y produciendo y nos presenta ahora su nuevo trabajo, que me encuentren, que me busquen en Cachita. Alberto Núñez López, ¿cómo usted está? Bien, gracias, Nino, gracias por la invitación de hoy. Y bueno, pues ahí estamos con un nuevo libro, pero además quiero hacerme eco de las palabras que has dicho sobre las cosas que están pasando en el mundo y los abusos. Que, como tú dices, no hay excusa, no hay justificación. Tenemos que rechazarlo y tenemos que seguir cuidando, aunque realmente lo que está pasando ahora es casi una pesadilla. O es una pesadilla, ¿no? Que uno se imaginaba que podía haber vivido. Sí, es terrible, pero gracias a seres humanos como tú, que sin entrar en el ministerio, como dice nuestra querida amiga Sulmari Alberio, trabajan todos los días ayudando a la gente de escasos recursos a tener representación legal, y sin entrar en este detalle, pero sí podemos entrar en detalle de las iniciativas que tú has tomado el año pasado en particular en celebrar el 6 de febrero, como lo reclamaste en ese momento, el Día Nacional por la Vivienda Justa, en honor a Adolfina Villanueva, asesinada en 1981, el 6 de febrero, en el pueblo de Loíza, bajo las fuerzas policíacas de Carlos Romero Barceló, hay que decirlo también, inspirado por un desarrollador que creo que era Katz, de apellido, que querían unas tierras y la mataron y todas esas cosas que pasan en nuestro país que son terribles. Con eso en mente, pues nada, estamos aquí intentando siempre decir la palabra de otra forma. Cuéntame, ¿de qué hablamos hoy? Cuéntanos de este libro, cuéntanos de tu obra, vamos a empezar por ahí. No, este sería el tercer libro que publico, el segundo de cuentos. Hay muchos otros cuentos y poesía en diferentes antologías, pero de los libros que uno publica completo, es el tercero. Es un libro de cuentos que llevo 5 años trabajándolo. Y yo creo que espero que guste mucho por la temática. Bien, yo conozco a Alberto cuando era mi supervisor inmediato en Mayagüez, mi colega de clase y después mi supervisor inmediato. Y de repente voy descubriéndolo poco a poco en la vida, que viene de Calley, del frente al parque de pelota actual. Allí había una calle donde todavía tu familia creo que tiene una casa, ¿sí? No corregiré. Y en la barriada San Cristóbal, y que tenías otro amiguito que estaba contigo desde kindergarten, creo, que es José Ravelo. Y son amiguitos los dos de kindergarten. Esos son
Tú eres más longevo que mis amiguitos. Yo tengo amiguitos desde los 12, pero tú lo tienes desde los 5 años. Es fuerte, ¿verdad? Eso es toda una vida, de verdad. Eso es toda una vida. Y te criaste en esa barriada con un amigo que también es escritor y en una comunidad que en aquel momento, pues eso se ha ido segregando y recomponiendo. Y Calley no es el Calley de tu infancia, ¿verdad? Eh, Fuiste evolucionando y estudiaste en la Universidad de Puerto Rico, tanto bachillerato como el Beauty Doctor. Luego revalida y luego hiciste estudios doctorales en la Universidad del País Vasco. ¿Y cuándo te dio con escribir? Bueno, por publicar, No, con escribir, primero claro, parte. por eso quería hacer esa diferencia, porque por publicar fue que el 2020 hacia acá, pero por escribir, yo siempre hago el cuento, broma en serio, de que el primer cuento que yo escribí estaba en primer grado, de escuela elemental en la escuela Benigno Carrión en Cali, porque cuando me enfrenté a la literatura y la lectura, primero en mi casa, porque mi padre era una elemental y tenía su pequeña biblioteca. Pero cuando veo en los libros los cuentos, y no sé si recordará esos libros de escuela elemental, que tenían una imagen y abajo estaban algo sobre la imagen. Para mí eso eran unos cuentos. Así que yo escribí mi primer cuento, que fue un cuento de poesía. Hice un dibujito de un museo de vampiros y conté lo que estaba pasando, porque estaba imitando lo que estaba aprendiendo. Así que, como que dice, ese fue el primer cuento. Ya de ahí, obviamente era no tiene nada infantil, sino que tiene perdón, un valor literario. Pero sí de siempre, entonces, desde esa época, siempre escribía poesía, escribía cuentos, básicamente eso. Eh, Recuerdo que en la escuela superior, una competencia en el superior, y, y todas esas cosas que uno iba guardando, también las iba botando. Luego monté libros completos de poesía, de libros, porque después, cuando uno le leía en un tiempo, no que pensaba que era malo, sino que pensaba que era débil. Pues, ¿entiendes? Bueno, y eso lo seguí como que dice, eh, pero que al final de publicar, pero siempre estuve escribiendo, incluso en revista, en la revista del Portugal, Dayford, que editaba y contrario grande. exacto. O sea, sí, siempre escribo algo, escribir siempre. Alberto Medina. Alberto me dice, sí. Sí. Esto de escribir siempre es chévere porque tenemos unos capítulos que nos han vinculado en la vida. Yo no me olvidaba de la revista Banco de Papel, que fue el journal alternativo que tuvimos en Mayagüez cuando estuvimos esa temporada y que era una diagramación alternativa también, no era de revista jurídica tradicional. Y Barco de Papel era una obra, un cuento de Eugenio María de Hostos, y que tenía a su vez entonces toda una sección de literatura que tuvo el compañero peruano, ¿cómo se llamaba? Alfonso. El compañero Alfonso escribía allí, escribía otra gente, y allí estuvimos escribiendo, sí, me acuerdo de esa etapa con cariño, una etapa que ya no está con nosotros, pero tantas cosas van pasando, ¿verdad? Lo interesante es que el Gran Combo sigue tocando la gente de Rafael Izquierdo, pero no lo hubiese sido cerrar el Gran Combo. Pero por lo menos nosotros tenemos la memoria de haber estado allí. Pero hay un momento que empiezas a publicar, y aquí yo tengo copia de tus libros anteriores, que entiendo que la primera publicación es de Sheresada Project. Siempre me gusta tener algo del título en inglés, me parece como Los Chinchorros de Calle, que son mitad People's Bar aquí en Calle, ¿entiendes? Así que tenemos de Cherezada Project. ¿De qué año es este libro? Este es del 2020, que es la primera publicación en solitario tuya, ¿sí? Porque ha habido otras publicaciones que son colectivas, etcétera. Y luego de eso está Poemas para la Despedida y otros encuentros, que este es del 23 o 24.
24. 24, una primera tirada y después continuamos. Y entonces ahora tenemos el de Cachita, que es mucho más reciente. Si yo te pregunto una pregunta, yo creo que nosotros estuvimos una vez cuando Luis Negrón tenía la esquinita ahí en Santurce. Así, yo te pregunto, ¿por qué tú escribes? ¿Cómo tú me comprendes? Tú que eres un tipo bien formal y eres bien abogado y diriges una oficina de abogados como entra en detalle, pero hay mucha formalidad ahí. ¿Por qué tú escribes? Yo escribo porque siento que tengo algo que decir. Este, y uno tiene que tomar posiciones en la vida. Y tiene que decir lo que siente, tiene que decir lo que piensa. Uno lo puede hacer de tantas maneras, ¿verdad? Uno puede hacer un artículo de periódico, que a veces lo puede hacer en un ensayo más formal, lo puede hacer en la poesía, lo puede hacer en la cuenta, en la novela, de tantas maneras, pero es como que siempre hay algo dentro de uno, por las experiencias de vida, por las cosas que uno quiere, las cosas que uno quisiera que pudieran, pero esta comisión, por supuesto, y uno quisiera como que fijar en eso. Y pues, puede ser que alguien lo lea, puede ser que alguien no lo lea, o sea, mucha gente no lo lea, nunca lo lea. Puede ser que a alguien le guste, a alguien le guste, eh, puede ser que alguien lo reconozca, o le dé un premio, puede ser que tampoco eso pasa. Pero lo importante es que esté hecho así. Hay que decir, y una vez uno lo dice, no sé si te pasa a ti, uno se da cuenta que ya eso deja de ser es lo que uno dice, lo que uno piensa, lo que uno dice, pero las personas empiezan a interpretar de otra manera. Me pasó mi propio enfermero, cuando hace presentaciones, pero presentarse. Esto significa esto, esto significa esto. Y dice, bueno, cuando yo lo escribí, significa una cosa distinta. Así que, no sé si te contesto la pregunta con eso, pero hay una necesidad de dar un mensaje que uno siente que es importante hacer. Yo creo que cada cuento, cada poema, hay algo, algunos son cosas muy personales, más políticas. eh, Yo no creo en realidad en el arte por el arte, yo no creo que exista. Un debate ¿Qué tenemos? que tenemos, porque pues alguien dice, no, pues yo solamente quiero hacer un cuadro porque se me ponen los colores. Bueno, pues eso podría ser un adorno, ¿verdad? Porque eso tenemos presente. Yo creo que siempre he sido presente. Y ahí el autor o la autora tiene una intención de un mensaje que sea sutil dentro de lo que hace. Yo no sé si tú estás consciente de que este fin de semana que pasó hubo una crisis en el mundo intelectual de Alemania, raya Europa, alrededor del Festival de Berlinale, que es el festival de cine más importante de Berlín, y que lo presidía uno de los mejores directores de la humanidad que yo conozco, o sea, de los tope uno, o sea, tipo que yo he seguido toda su obra, que es Wim Wenders, el alemán, y de repente están en la conferencia de prensa inicial y le preguntan a Bill Lende y a la vicepresidenta, él es el presidente del jurado, a la vicepresidenta, que qué cree de lo que está pasando en Gaza. Y él contesta equivocadamente, porque creo que Bill Lende tiene la sensibilidad para saber que fue equivocado, pero él le están pagando por ser presidente de un jurado, le dieron una instrucción, le están cumpliendo una instrucción y contesta. Aquí no vinimos a hablar de política, vinimos a hablar de arte. Eso causó un furor y me lo invento, de 100 artistas y directores y productores que estaban comprometidos a ir, por lo menos 20, 30 dijeron que no iban. Y a Yarati Samurai, como se llama la India, la escritora y directora de cine india, retiró su trabajo. Y de repente empezó a trabajo porque decían, es insólito que el Berlinade, que siempre ha sido un festival de cine muy alternativo, muy vanguardista, diga que esto no es política, que hay que hablar de arte aquí. Entonces, a mí, y te agradezco que hayas acogido las palabras que dijimos. El primer minuto se lo estamos dedicando a una editorial cada vez que hemos hecho la temporada en los últimos meses, pero no todo el mundo quiere asumir, pero el mundo
que vivimos nos está forzando a asumir. Y aunque uno quiere escribir, porque yo puedo hablar de la literatura tuya, porque tiene unos cuentos comiquísimos, por ejemplo, los cuentos gloriosos del policía, pero eso podemos hablar ahorita, sin lugar a dudas uno tiene que asumir, y uno asume dentro de sus circunstancias, ¿verdad? Cuando tú hiciste la convocatoria el año pasado por la doctrina Villanueva, nadie te preguntó dónde tú trabajas, tu trabajo te autorizaba. ¿Está? Fue una iniciativa que tú hiciste de que todo el mundo leyese algo en un ciclo de 24 horas en apoyo a la delfina, que se murió básicamente hace 55 años, o sea, 45 años fue asesinada. Y la importancia tuya del año pasado y ahora otros colegas, tanto en Loíza como en el Colegio de Abogados, tratando de recordar la vida de ella, que la ofrendó por la lucha del bienestar de todos y todos tener un hogar, un lugar digno de vida. Entonces, todas esas cosas van pasando y nos pasan a todos, pero yo creo que no puedo vivir en un mundo donde decir no me posiciono, no quiero ser político, no quiero hacer una posición porque eso es política. Es en sí un acto de política. Exacto. Y ese acto de política hoy es lo que Trump le pide a un montón de gente cuando quiere que estén de su lado, que no se expresen. Y cuando se expresan, pues son el enemigo. Los 6 jueces del Supremo, algunos nombrados por él, incluyendo el juez presidente, el señor John Roberts, que dijeron no a la idea de los aranceles. Así que dentro de esa conversación, creo que lo importante aquí es poder continuar contribuyendo al desarrollo de una humanidad que sea mejor. ¿Cómo llegamos a eso? Yo no sé. Pero hoy no estamos en ese camino. Hoy estamos en... Así que con eso tú escribes y yo me consta tanto en Sherezade como en Cuentos Independientes que no estoy claro si están ahora que me busquen en Cachita. Tú le has dedicado mucho al nacionalismo en tu literatura y a un nacionalismo particular, reivindicador de luchas sociales por la lucha armada del Movimiento de Liberación Nacional, Ejército Popular Boricua, los macheteros, porque eres de las pocas gente que yo creo que ha hecho cuentos de los macheteros. No me consta mucha gente. Y tú no has hecho. ¿Por qué? Porque, Pero sabes que esto es una curiosidad, porque no es como que hiciste un cuento y te olvidaste. Es que es un tema repetitivo cuando sí, uno sí, lee tu obra. porque yo creo que es una manera de mantener la memoria histórica. Lo digo rescatar porque esa memoria se ha perdido. Creo que hay mucha gente que mantiene los nacionalistas ampliamente. Pero hay que seguir haciendo. ¿Eh? Y entonces siempre, pues, sí hay muchos libros de ensayo, de historia, hay poesía, ¿verdad? De los propios nacionalistas, dedicados a ellos. Yo no he visto mucho tampoco cuentos, novelas dedicados a esos movimientos que pues, a partir de los históricos se haga fantasía, porque la literatura es una cosa que no. Y yo pues, creo que es una manera de dos cosas. Una es ayudar a mantener esa memoria histórica y segundo, es un homenaje también a lo que pasó y a la gente que todavía está, que todavía cree en eso, pero que se va a la casa. Yo que casi todo esto es como que en este momento de la vida y dice pues, no pasó algo que yo quería que pasara. Y no necesariamente en tu vida, una cosa de decir, bueno, quería ser cantante y soy cantante. No se me fue eso, sino que todo un proyecto de vida en un sentido más amplio, porque uno quisiera fuera el país, fuera el mundo, fuera la sociedad en general. Y en el momento no se encuentra aquí en esta etapa de la vida y dice, bueno, ¿y ahora qué? Yo sé que yo no voy a estar en un momento dado. ¿Quién va a tomar el batón? ¿Quién va a reconocer a los héroes que vayan a venir, que se quedaron en el camino? Ese momento, ¿verdad? De incertidumbre, de incertidumbre, un tema que yo creo que es un poco lo que pues miedo del libro. Y sí, hay mucho aquí de política, ¿no? Pues nada, Blanca, yo me canto que ojalá bendito Cachita,
Río Piedras conservado. Son Un momento. Eh, eh, Estamos con un autor que abiertamente te dice, no puedo perder la memoria histórica de lo que hemos sido para defendernos, para posicionarnos. Yo sé que podemos teorizar, pero estamos viviendo una etapa muy curiosa de el rescate por parte de Trump y sus amiguetes del colonialismo histórico. Yo estaba haciendo un programa hoy con Aventura de Sosa Santos esta mañana, que sale esta semana en el Post Antillano en su página de Facebook, y de repente hablábamos, él habla de esta última etapa de un imperialismo en decadencia que recurre al viejo colonialismo del siglo XV, XVI, XVII, XVIII para tratar de ver si no se tambalea. Es decir, pero es que Trump no se ha dado cuenta que ya la gente sí quiere ser libre y vestirse como le da la gana, esto y lo otro, que no existe un código ético de la metrópoli que me establezca el bienestar. Entonces, ante eso tenemos que luchar. Tenemos que luchar por lo que Bad Bunny nos enseñó el domingo 8 de febrero, que yo tengo que concedérselas todas a Bad Bunny porque le quedó bien. Cuando uno sigue repensando lo que él hizo, quedó más bien. Y cuando todavía hoy, 2 semanas después, sigue siendo primera plana en casi todos los medios comerciales de Estados Unidos hablar de Bad Bunny, es que no fue un concierto de halftime del Super Bowl. Esto fue un concierto político con las nuevas herramientas que tenemos de la política de resistencia y embestir en el mundo actual contra viejas formas de colonialismo. Entonces, con eso así, pues, escuchar tu literatura es pertinente. Pero cuando estás hablando, se para un carro aquí en Río Piedra, al lado de la librería, y tiene un llameo del maestro Willy Colón, quien se fue en el día de hoy, a los 75 años. Hoy es 21 de febrero, él nació el 16 de abril de 1950 y se nos fue un 16 de febrero del año 2026. Y yo con Willy he tenido muchas diferencias políticas, pero sí tengo que afirmar, y hay que decirlo públicamente, que él supo rescatar, sin haber nacido aquí, naciendo allá, viniendo en los veranos, porque la abuela lo enviaba acá, llamado William Anthony Colón. William Anthony Colón, ese es su nombre. Y él rescató una puertorriqueñidad muy particular desde Nueva York y creó un ritmo de salsa neoyorquino que luego se juntó con el ritmo de salsa criollo y luego la Fania lo llevó a otro estrellato, pero es lo que nos ha dado una identidad musical por la cual Bad Bunny en Baile Inolvidable, entre otros, en Nueva York, entre otros, puede afirmar con tanta dulzura de que él es un artista de todas las generaciones, no solo de reggaetón, de dembow, de rap, sino también de salsa que la antecede y la ha seguido ligar. Y esa identidad, ese nacionalismo cultural, es el que nos ha sostenido hasta el día de hoy, nos va a seguir sosteniendo, pero no se puede quedar ahí. Hay que traducirlo a un nacionalismo político que, como bien apunta Adalberto, uno tiene que expresarlo y él va a hacer su literatura, porque como tanta gente ha dicho, y él también lo afirma, prohibido olvidar. Así que con esa nota, yo te preguntaría a ti, en este nuevo libro de cuentos tuyos, que es el segundo de cuentos, tienes, tienes dos de poesía también, ¿verdad? Tienes uno anterior a este es el único de poesía que tienes, y tienes como que una novela ahí todavía en el caldero, ¿verdad? Que no la has acabado. En este segundo cuento, ¿cuál es la estructura? ¿Cuántos cuentos son? Eh, este es un autor que no sabe cuántos cuentos escribió. A veces pensión es para todo el mundo. 4, 7, 8, 11. Son 11 cuentos. De esos cuentos, si tú los fueras a clasificar, ¿cuáles son los temas? Los temas, vamos a poner. Todos los temas, como te indiqué, tienen que ver con ese momento de la conciencia, ¿no? Y la definición en un momento dado en que la vida ha transcurrido sin el sentido que se quería transcurrir. Es un poco esotérico quizá lo que estoy diciendo, pero ahí está desde lo social político que tenemos en cajita,
lo que es social de violencia doméstica y sepa el asunto psicológico, mental, las penas mentales llaves, el asunto también social y, y político, nivel de corrupción, delectación, de El de, ¿cómo se llama? delectación. Delectación. Entonces, el callejón que tiene que ver también con un asunto más emocional, psicológico, que usted tiene que ver con inmigración documental, que vienen a través de Yola a Puerto Rico. Primero, un asunto también emocional. Aquí la cita era a las 12, la criminal, y los pinceles de Albarrán, y algo del primero que quedó frente a cita, ustedes son bastante políticos en términos de la memoria nacionalista. Y hay una combinación entre nacionalismo, lo absurdo, que la texción, si lo pronuncio bien, es como lo absurdo, es un cuento larguísimo, pero es sumamente absurdo, es comiquísimo, ¿está bien? Y los otros son temas más de la vida diaria, si lo puedo poner así. Sí, sí, es de la vida diaria, pero todo de alguna manera tiene que ver con este momento de redefinición, de descubrimiento de qué fue de la vida. ¿Y qué hacemos? Porque hay cuentos largos, como dicen. De hecho, hay cuentos como el que va en internet de la estación, los pinceles de Apacán, que le digo que es una micronovela. Son relativamente largos. Los demás son cortos o son micronovelas. Hay una combinación. No, yo me pongo a pensar, yo cuando veo. Pero, No, estamos ahí. Estamos tratando de entender lo que has hecho. Pero vamos a empezar con los cuentos políticos. Pero son unos cuantos, ¿verdad? ¿De cuál es la estructura? ¿De qué trata Cachita? ¿Qué es el cuento que le da el título al libro? Cachita es este personaje que le acaban de leer un picante, va a morir, tiene 3 meses de vida, un cáncer, y es el cuento de cuando él sale desde el hospital y va caminando a su casa, pensando quién va a ser la primera persona que le va a conocer que se muere. ¿Okay? Y entonces, pues lo describe inicialmente, esto es algo que se ha escrito anteriormente, pero lo describe primero como esta persona que es bien conservadora, estadista, este tipo como el personaje de un centro colombiano. Don Eleuterio. Tanto. Y va entonces. Ay, yo hablando duro, interrumpiendo. Va entonces, durante ese camino, te va encontrando diferentes personajes y él se va descubriendo a sí mismo, ¿no? Si quiero, te quiero un pedazo para que una idea, porque Lo que pasa es que me fui en un viaje. Cuando a mí me diagnosticaron cáncer, yo me acuerdo a quién yo hice la primera llamada para decir me voy a morir. Y es bien duro, porque lo que uno hace es me voy a morir y se echa a llorar siempre. ¿Verdad? Es duro eso, que le digan a uno que se va a morir. Seguimos. no quería tocar esa. No, pero es importante poderlo exteriorizar. Pero es el cuento, ¿verdad? Y entonces, claro, él sigue conoce gente y va redescubriendo el barrio, las personas, su vida, quién era, ese tipo de cosas, hasta que termina en Cachita, decidiéndose si entra en una iglesia o no. Escucha los tambores y se termina en Cachita, que es un bar. Y ahí entonces se acuerda de que él había sido un nacionalista. Y yo estuve muerto en una ocasión, ahora la muerte que me fue en Cachita. Y este es el personaje que nosotros conocemos mucho, de personas que en su juventud eran izquierdistas, independentistas, y por alguna razón se movieron a movimientos más
más conservadores y vivieron su vida así. Yo recuerdo, no sé si a ti te pasó cuando estaba en la universidad, que me decían así claramente, tú eres independentista ahora, cuando estás o izquierdista cuando estás en la universidad, pero después que te gradúas y buscas trabajo, tú no cambias. Y bueno, pero yo no cambié. Este, pero las personas son grandes y tú no cambiaste, pero mucha gente sí, mucha gente. ¿Ok? ¿Y qué pasa entonces cuando Mucha gente que son amigos de nosotros. de amistades, claro? Entonces, pues que Ok, uno se sorprende, y no es que sea bueno ni malo, sino pero que esto es lo que presenta que en ese momento de definición de lo que yo me voy a morir, en el momento te acuerdas de lo que fue. ¿Y qué fue tu vida entonces en ese momento, sin un vacío, por una muerte en vida? ¿No? Eh, hay otro cuento que fue de los últimos que hay que incluir. pero ese cuento tiene diálogo con Los Rayos Gamma, la versión original, Sí, sí, sí. que es la del borracho, La del que a borracho. veces ellos lo hacen y tiene resonancia con el trabajo de Irán Lozada, Los días de abril, esa novela, no sé si la has leído, Sí, sí. que es de la reflexión en la cárcel bajo la lucha por erradicar la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieques. Tiene resonancia en La víspera del hombre. Tiene resonancia también en la película El inconformista de Bertolucci, que no sé si la has visto, Ah, que es muy interesante. Acaba el nazismo y el fascista, que era de Mussolini, estaba protestando para detener el avance de la fuerza progresista en ese momento. Y cuando gana la progresista, él simplemente cambia de lado y dice: no, no, ahora yo apoyo a los progresistas y quiero sobrevivir. También la película histórica del 1936, The Modern Times de Charlie Chaplin, un tipo que va corriendo con la bandera en una dirección porque está corriendo del patrono que le tumbó algo, que le hizo algo, y se mete en la protesta del 1 de mayo y de repente es la parte que dirige la protesta, ¿verdad? Y también Tarantino y Robert Rodríguez en la película eh, Dusk Till Dawn, que los que eran vampiros en Estados Unidos se convierten en perseguidos en México. Entonces, una película, son las contradicciones de lo que fuimos y lo que podríamos ser. Pero esa imagen de que búscame en cachitas, ya yo morí, puedo morir 2 veces, pero que por lo menos me estoy dando un palo de romo, lo que sea, ¿verdad? Que me busquen allí porque rememoro que fui nacionalista. Es bien interesante porque el nacionalismo no es que esté de moda. El nacionalismo nunca ha dejado nunca ha desaparecido de nuestro entorno social. Pero el nacionalismo tiene algo muy interesante, que es un referente de lucha radical contra la relación colonial. Es un referente bien importante. Hay referentes culturales, ¿verdad? Pero el de tirar tiro es nacionalismo. O la lucha armada, luego de la década del 60, 70 y 80, de distintos movimientos, entre ellos el Ejército Popular Boricua o HTG. Pero el nacionalismo es muy importante por nuestra memoria cercana, todavía hay demasiada gente que participó en esto. Así que es interesante cómo tú rescatas y en el último momento de vida me voy a dar un palo, pero me acuerdo que yo era nacionalista y que me busqué allí la muerte. Qué chévere. Dentro de ese cuento hay otros que se relacionan, porque yo he escuchado mucho de la literatura tuya literal, asuntos relacionados a los macheteros, cosas así. No sé si hay algo de eso publicado en este trabajo. sí, sí. Ese, lo último que incluí, tú sabes que para la Revolución Nacionalista, cuando se atacó la fortaleza, una historia de una palabra que especialmente en mi país, alguien que no pudo llegar. Entonces no ves Porque como si fue que estaba mal la hora, no pudo tener el carro, porque eso se tiene que la capacidad moverse. Y entonces, pues yo ahí hago el cuento de este señor ya viejo que, que era nacionalista, pero no pudo llegar, ¿verdad? No pudo llegar a ese momento allá, no necesariamente es persona histórico, por ser un personaje de fantasía, pero no pudo llegar. Y en su delirio, pues entonces empieza a prepararse para ir, ya mayor, ¿verdad? Cuando empieza la mente,
y tiene todavía el arma, el mismo arma de lo que usaban en esa verificación. Tiene que preservar. Y él decide, ¿sabes? Ese servicio, ese fue su causa. Y va a él. Y obviamente, pues lo detienen la familia. Lo detienen, llaman a la policía, pero hay un segundo personaje que es la Liz, a quien siempre le contaba la historia nacionalista. Y ella es la que interviene para que no lo maten de mal, pero al final del cuento se queda con él y se pregunta. Y ahora, pues, ¿qué me toca? No sé si, como quien dice, en ¿Qué ese hacen momento, con el alma? ¿qué hacemos con el arma como un simbolismo de la batuta, ¿verdad? ¿Qué hacemos en adelante? Que me permite ahí, Por favor. por ejemplo, los ojos de la abuela se ocuparon de la vida. Por segunda vez no pudo llegar a la cita. En la confusión la pistola desapareció. Carmelita la tomó y fue a esconderla. Limpió la sangre del abuelo con el cuero de su falda y sintió su calor como un llamado de los mártires caídos. Tendría ella el coraje de aquella Dominga de la Cruz, de la cual le habló el abuelo en otra de sus historias. Aquella generación de valientes ya desaparecida marcó el camino. Otra generación debe tomar el sol, mientras completaban su primera misión. Era poco adelante. Al día siguiente, el aroma del café volvió a formar la casa, la madrugada, muy pequeño. Así que está igual que el cuento de lacrimógeno. No sé si te acordarás de un estudiante que tenía un día primero de mayo y se tira a rescatar a un compañero sobre la calle. O sea, aquí lo que te permite es que esa previsión. Aquí le toca la primera misión, la próxima misión. Y finalmente, Pero antes que eso, es que yo no me acuerdo de lacrimógeno, ¿verdad? Pero pues alude a tantas cosas, alude a los Martínez, alude al 1 de mayo del 2016, alude a las huelgas que tú y yo generacionalmente participamos como eh, testigos, por decir algo. Sí que ha sido más reciente, en los últimos menos de 10 años, que la Policía de Puerto Rico dejó de utilizar gases lacrimógenos. En la huelga de la Universidad de Puerto Rico tuvieron una actitud de que se resuelve en la universidad el conflicto, pero en Puerto Rico la última vez que se utilizó intensamente gases lacrimógenos fue en verano del 2019, sobre todo en las protestas nocturnas. Después que pasaban de las 10 de la noche, yo creo que la gente se fue a dormir y la acababan con gases lacrimógenos. Así que nada, tenemos una historia de resistir, de investir y de ser reprimido. Y el gas lacrimógeno, que es como un homenaje al gas lacrimógeno, un reconocimiento, ha sido un proceso de intervención. Nada, tendría que examinar ese cuento, pero te escucho. sí, es un cuento cortito. Que básicamente simboliza pues la valentía de la gente que se enfrenta al poder, no importa que no, y que no abandona ni a sus compañeros ni en la lucha. Y el sacrificio también que representa. Pues, no vivimos, ¿verdad? La vegetación y todas esas cosas que siempre hablando y demás. Pero eso es poca cosa, ¿verdad? Con el sacrificio de otra gente que se hace con el cáncer, se lo asesinado. Sí, yo sí, un error le reconozco a Bad Bunny el 8 de febrero, es que todo le quedó súper, ¿verdad? Pero no logró vincular las luchas sociales de Estados Unidos con nuestras luchas. Yo creo que eso había que hacerlo porque en las luchas sociales de Estados Unidos nosotros hemos aprendido demasiado de ese pueblo que ha luchado mucho por tener el espacio de democracia que ellos tienen. No es colonial, es el de la metrópoli. Pero segundo, porque tienen una noción de ofrendar la vida por lo que creen. Así que el 8 de marzo debimos haber dicho
y a todos los afroamericanos que han sido asesinados en la historia por solo ser negros, ¿verdad? Desde las turbas del Ku Klux Klan hasta la década de 50, 60, todo eso. Pero más recientemente, en lo que estaba pasando en el estado de Minnesota, sobre todo en las ciudades de Minneapolis y San Luis, eh, tú sabes, allí hubo gente que ofrendó su vida. La poeta René Nicole Wood y el activista enfermero Alex Pretty. Y yo creo que eso había que haberlo traído, porque eso el pueblo americano también lo hubiese entendido. Sobre todo el pueblo al que él estaba dirigiendo su concierto, que no era el pueblo de la ultraderecha, sino el pueblo del centro, de la izquierda, del progresista, el pueblo oprimido. Y yo creo que eso hay que reconocerlo porque nosotros, ya sea en tu literatura o también en otros trabajos, nos pasamos recorriendo y reconociendo a nuestros luchadores. Cada vez que yo entro a esta librería, Norberto González, y yo Piedra, vengo por la parte de atrás y voy cruzando por todos los almacenes y voy viendo, o sea, a mí me lo vean que el Puerto Rico no se publica, no solo se publica, sino se publica tanto trabajo reconociendo a tantos seres humanos invisibles que se reconocen. Así que, por ejemplo, hoy muere Willy Colón, yo te digo que van a salir de 3 a 5 libros inmediatos aquí en Puerto Rico, gente reconociendo, he estado viendo las fotos que todo el mundo tenía con él y que nunca la habían publicado, pero acaba de ver una lindísima que publicó Alexandra Fuentes, mira, de Willy Colón con su esposa Julia, que es irlandesa. Y una foto muy bonita, se veía muy bonito, esto y lo otro, pues fue chévere. Pero eso se un libro de alguna gente, etcétera. Pero viendo por aquí un libro, un testimonial sobre Nestalí Rivera, ¿te acuerdas de Nestalí Rivera? De baloncelista, de Quebradilla. O sea, porque todos hablamos de Raimundo Alfaro, pero el que habló también de Nestalí, que estuvo ahí un momento, y que fue uno de los mejores point guard de ese momento de esta Liga de Baloncesto Superior Nacional. Todo eso para marcar de que nuestra obra literaria lo que hace es reconocer, rendirle homenaje a los caídos. Lo único que critico del 8 de febrero es no haber reconocido a los caídos americanos que han estado luchando, como plantea Manuel en otro sentido, por la igualdad de todas y todos, como luchamos nosotros, como lucha la comunidad. Así que como luchas tú en este texto, como se dice, que me busqué en cachita. Así que con eso en mente, yo te pregunto, ¿y los otros cuentos de qué tratan? Háblame del que me gusta. Ese, y lean que sea un párrafo, el párrafo que tú creas que es el más cómico. No, no sé si lo puedo leer aquí, pero delectación, o sea, delectación es un concepto, quizás delectación morosa, es más correcto decirlo, que es cuando las personas piensan algo que no está bien, que quisieran hacer, pero no lo hacen, realmente se quedan solamente delectándose, ¿no? Pensándolo. Y básicamente, este cuento, además de decirte, prácticamente todos los cuentos son basados en mitología. Es que de ahí una parte, ¿verdad? De esas dos cosas. Eh, y este cuento, de una manera jocosa, y yo creo que con una gran influencia de Lidia Vega, de su historia, y de Mayra Santos Febre, pues trata de esta persona que sorprende a su esposa, se infiel con un policía, pero cómo a él le preocupa más el asunto de la corrupción, de la policía, eh, de los fondos públicos y demás. Todo mezclado con el asunto de haber sorprendido a los amantes. En ese, un ratito, mi amor, por favor. Ahí, pues hay mucha crítica social, también todo este asunto personal de dónde estamos en la vida, por qué estamos aquí, eh, por qué, o sea, qué hemos hecho con nuestras vidas y qué sentido tienen las cosas. Y por eso hay más una mezcla ahí
sé cómo decirlo, quizás hay esas ideologías o de conceptos de qué vamos a hacer de ahora en adelante en lugar de qué es lo que nos está pasando. Entonces, que leo, ¿no? Lee un parrafito, ese cuento tiene un punchline, que es de lo más interesante. Un cuento es largo, un cuento muy Un largo. cuento largo. Yo, Un párrafo. no sé, no es que sean tan largos, no dejan de ser cuentos, ¿verdad? Eso es un cuento largo. También bastante para que se lo vean. Eh, aquí. Ah, mami, te trata de perros. Mi querido. Una vez salen de la habitación, ellos se sorprenden al ver con el policía. Me dice, los mandé a sentar en el sofá y les dije que sabía usar esa asesora cortesía del pueblo de Puerto Rico, mientras la movía como si fuera el dedo índice, como las películas de Gáspez. Isabelita hizo un gesto para tomar su ropa, pero la detuve con una mirada airada y profunda de y se te ocurra que me quedó de chulo. Ella sollozó y me dijo, por favor, no vayas a cometer una locura. Intentó cubrirse el pubis por las manos. El policía, sin embargo, se sentó muy fresco, recostado hacia atrás, desvergonzado desvergonzado para que su pene quedara en primer plano a mi vista. Pues era de esos hombres que se citan en las situaciones de peligro. Tristán, por favor, dale el alma a Juan. Entre paréntesis, Juan es o sea, Juan es su nombre. Permítenos vestirnos y déjalo ir. Arreglemos esto entre nosotros. Yo Isabelita con una cruzada dos maternal. ¿Y tú crees que aún me chupa el dedo? Tan pronto se la doy, me arresta y me voy preso buen tiempo. ¿Cuánto agente? Usted debe saber. Vamos, me lo puede decir. Contesté echándome pinta de guapo. Por lo menos 50 años de un corrupto policial. Y si lo hace así, estará preso el resto de su vida. Pues a mi edad, 50 años de prisión es el secreto de mi vida. Así que no me hace diferencia. Es mejor matarlos. Y por ahí, Bien. sí, ¿verdad? Es un cuento que se las trae, pero le invitamos a la gente que compre el libro, que va a estar disponible aquí en Norberto González, entre otras librerías, y que cuando lo lea el cuento y se acuerde de este momento. Es un cuento bien ocurrente, de fidelidades e infidelidades, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el que controla el alma. Y el problema es que el alma es metafórica en esta conversación porque son muchas armas. ¿Está bien? Así que estamos ahí. Dicho eso, ese es un cuento, por decir algo, para mí me parece comiquísimo. Yo lo he escuchado varias veces, sobre todo cuando estábamos allá en la sede del PEN, cuando hubo una sede del PEN en Carolina, y lo leíamos como una forma de lectura entre escritores para escucharnos, etcétera. ¿Qué más nos queda de ese texto? No, yo creo que vale la pena mencionar el punto de los pinceles del barrio. Yo creo que es más largo, ¿no? Pero digo una micronovela porque tenemos muchos personajes, y de lo que se ver en cuenta. Y ese cuento a mí me gusta mucho porque surge de un desahucio que va a deshacer una persona y se vuelve a plantear el problema de la vivienda, ¿verdad? Y en Puerto Rico, que lo que está sucediendo actualmente con el desahucio, eso ustedes no se imaginan. No se imaginan la mucha gente que están sacando, pero gente que no es que, ok, me sacan de aquí y me voy allí y pago allí, sino que no hay. Es gente adulta, gente bien mayor, pobre ni se diga, pero me sorprende mucho la gente adulta de 70 y pico, 80 años, que lo sacan en actos de la justicia. Bueno, pero entonces aquí mezclamos nuevamente con el mundo nacional. Y no sé si lo termino contando, pero ahí quieren sacarla de una casa donde hay el esposo que murió, era pintor, y ahí hay unos murales ocultos en esa casa, que tienen mensajes de información. Y, y surge que
parte de la técnica de los nacionalistas, hacer el cuento, para manejar mensajes. Perdón, no estoy hablando de los nacionalistas, estoy hablando de los macheteros. Entonces, los macheteros. Parte de mover información era a través de mensajes ocultos secundarios legales. Eso a nadie se le ocurrió meter un cuento. Y pues de ahí entonces se mezcla esa visión de la lucha de los movimientos de los mosqueteros con, dentro del caso de desahucio, porque ella para lograr rescatar o lograr alegar una usurpación de parte de la señora que necesitaba demostrar que teníamos un título que el pintor se supone que lo tenía, pero que no lo descubre. Y entonces, pues la abogada, en el proceso también de descubrimiento de qué es eso, ¿verdad? Si es cosa de los mosqueteros, pues lo usado, pues, ¿qué significa eso? Todavía en la ley y cómo todavía queda todo que sigo porque Si uno piensa que el arte era nuestro registro de un evento social, piensa en la obra de Campeche, ¿verdad? Que empezó a pintar, la gente se cree que Campeche solo pintó los cuadros de los gobernantes y las esposas de los gobernantes. Qué cosas muy interesantes, como el primer cuadro donde se reproduce una imagen de una persona negra en América Latina, lo pintó Campeche, que es el exvoto de la Virgen María de 1792. Pues es un documento histórico, ¿verdad? Así que ahora yo tendría que empezar a investigar, buscar murales por ahí para ver cuáles son los mensajes ocultos, ¿verdad? Porque mm, pues uno no sabe dónde termina la ficción, la literatura y dónde empieza la ficción o dónde empieza la vida real. Pero sin lugar a dudas, marcado algo ahí que tengo que prestarle atención, que es lo de los murales y nuestro recuerdo de lo que pasó. Sobre todo, que cuando intervienen contra los macheteros en el 1985, un 30 de agosto, que fue el día de la Gran Redada, que se llevaron un montón de gente presa, uno de los sitios donde más se concentraron los agentes federales, perdón, en la casa del artista plástico, ¿cómo se llama? En el estudio del compañero Antonio Martorell, que hace murales, pero nada, eso son historias cuentísticas de Adalberto y su obra. Así que dentro de esa conversación yo creo que es importante destacar lo que nos estás contando y sobre todo de lo que nos estás contando, nosotros pensar que el futuro ha sido como a partir del pasado como ha sido, pero nosotros en la literatura podemos integrar cosas que son literatura, pero que también hay que investigarlo. ¿Qué es lo que yo digo? O sea, no me creas mi cuento, no me creas mi novela, pero investigalo. Y tú como historiador escribes otra cosa. Yo hice algo para motivarte de que en la literatura podemos hacer cosas y para alguna gente vale la pena, para otra gente es más problemático. Ya cerrando, le damos unas gracias a la compañera Isabel Zorrilla, al compañero Irán Lozada y a Alberto que nos han auspiciado este programa en el día de hoy con sus distintas obras literarias, distintos proyectos que están haciendo. Siempre le damos las gracias a la gente que nos apoya. Pero por otro lado, invitarlos a ustedes a seguirnos en nuestras plataformas Esposa Antillano, Pasillo del Sur Editores, a leer, a comprar libros y a escribir. Una cadena literaria ahí que usted tiene que participar. Antes de irnos, Alberto, ¿qué escriben en estos días? Bueno, estamos terminando la edición del libro de los Beatles, Okay. por Camila Solimán. Alberto. No, firmar el Ticusino. Pues sí, estoy Sí. diciendo, está trabajando la edición para que se para sacarme la próxima unos meses. Eso es de lo que se hizo el año pasado. Porque sí, sí, la Qué chévere. mayoría de la poesía y los escritos que los trataste de participar, pero que cogimos un libro y se van a publicar y que también está trabajando la edición. Y bueno, de mi parte, pues seguimos escribiendo contenido. Así es. Por lo mismo. Pues muchas gracias en nombre del Pozo Antillano, del equipo de trabajo que estamos ahí.
de Paola Estela, que no nos acompaña, pero de la otra Paola, de aquí de Roberto González, quien prende y apaga el botón. Le damos las gracias a toda la gente por seguirnos, a la gente que apoya la obra de Adalberto Núñez López y a toda la gente que se dedica a luchar porque Puerto Rico sea un país digno para vivir, pero que la humanidad también sea en el mundo terrícola un lugar digno para vivir también. Nos vemos el sábado que viene. Este es el Club de Lectores y su servidor Daniel Nina de El Pozo Antillano. Muchas gracias.